Quiero compartir con ustedes un estudio que en realidad en su momento fue de mucho ánimo para mí, sin saber el año que estábamos a punto de vivir. Y yo sé que quizás llega un punto en el cual uno se cansa de escuchar temas que tienen que ver con la cuarentena, con la pandemia, con todo esto que estamos tratando de vivir este año o de sobrevivir en este año. Pero este estudio en realidad me fue de bendición de manera previa, antes de empezar este 2020. Y es el estudio de dos personajes bíblicos que eh, fueron contemporáneos, aunque no del todo. Uno de ellos primero como rey, otro luego como profeta, y en los últimos años de sus vidas coincidieron, cada uno buscando a Dios desde su lado, porque como digo, uno era profeta y otro era rey. Y son dos personajes del Antiguo Testamento. Vamos a centrarnos en el profeta, que es el profeta Habacuc, pero antes, para estudiar un poquito cómo Habacuc llega a dar su mensaje, eh, necesitamos centrarnos en la historia de Josías. Josías es un personaje bíblico que me llama muchísimo la atención. Y me llama mucho la atención por diferentes motivos. Uno de ellos es por la edad en la que empezó a ser rey. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia, la ha escuchado, pero Josías se convierte en rey a los 8 años de edad, rey de Judá estamos hablando, ¿no es cierto? Y a los 8 años de edad se convierte en rey. Pero también otra cosa por la cual me llama mucho la atención Josías es porque él rompe una especie de cadena que venía siguiendo a nivel de su familia, ¿no? Porque su padre no hace lo bueno ante los ojos de Dios, palabras textuales de la palabra de Dios. Su abuelo tampoco hace lo bueno ante los ojos de Dios. El abuelo no hace lo bueno, el padre no hace lo bueno, pero de repente Josías con 8 años eh, toma el reinado de Judá y dice la palabra de Dios que sí busca a Dios como rey y como persona. Pero quiero que veamos la historia de Josías un poco, también la historia, como digo, de Habacuc y el mensaje de Habacuc, para hablar de un tema, y voy a ver si puedo compartir aquí, si me habilitaron para compartir, gracias Hugo. Eh, Quiero hablar en esta mañana sobre cómo podemos ser inconmovibles, cómo podemos ser hombres y mujeres inconmovibles, personas que pase lo que pase, suceda lo que suceda, enfrentemos lo que enfrentemos, tengamos esa capacidad de permanecer de una manera segura, firme, como digo, inconmovible. Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Te pido que busques en Segunda Crónicas capítulo 34, Segunda Crónicas capítulo 34, y vamos a comenzar en el versículo 3 y después sí vamos a ver ese versículo que recién mandé en el PowerPoint, pero me parece que es muy bueno ver un poquito el trasfondo eh, de Josías. Segunda Crónicas 34, versículo 3, ahí en el Antiguo Testamento, y un poco comienza diciendo lo que les comentaba hace un rato. Dice, a los 8 años de su reinado, vamos a retroceder, perdón, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, versículo 1, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Me encanta esta descripción, dice, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Me habla esto de que continuó de manera centrada, no rectilínea, digamos, siguiendo a Dios. Versículo 3, ahora sí. A los 8 años de su reinado, en otras palabras, ¿cuánto tenía? 16. Aún siendo muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. A ver,
hasta ahí por ahora, ahora retomamos la lectura. Pero repasemos un poquito. Comienza siendo rey con 8 años de edad nada más, muy temprano, era un niño. Y a los 8 años de su reinado empieza una revolución espiritual, no solamente personal, sino también nacional. Porque si prestaste atención, una de las cosas que hace es no solamente buscar a Dios y no apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino que también derriba todo lo que eran altares que obviamente respondían a ídolos y a religiones falsas, y no solamente derriba las esculturas, sino que dice que las desmenuza, dice, y esparce el polvo sobre los sepulcros de aquellos que habían fomentado la idolatría engañando al pueblo. O sea, es muy drástico lo que hace en cuanto a decir todo lo que es idolatría, lo tiro abajo, lo esparzo y hago que no solamente yo, sino que promuevo que el pueblo mismo busque a Dios. Y no tenemos tiempo de leer todo Segunda Crónicas capítulo 34, pero es muy interesante que haciendo una especie de repaso, dice, aquí lo ven en el PowerPoint, quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. A ver, si nos centramos en la primera parte de este versículo, es fantástico lo que sucedió. Realmente un reavivamiento nacional, espiritual, personal, pero lo que me preocupa o lo que llama la atención es la última parte del versículo 33, porque dice todo el tiempo que él vivió. Cuando Josías empieza a envejecer o empieza a terminar su reinado, el pueblo de Israel vuelve a esta especie de ciclo que tiene, ¿no? Todos ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento especialmente, pero ese ciclo que era una especie de acostumbramiento a los beneficios de la relación íntima con Dios, la advertencia de parte de Dios de que vuelvan a buscarlo como primer recurso, como el Dios de sus vidas, no lo escuchaban, venía la advertencia de parte de un profeta, no lo escuchaban, venía la esclavitud muchas veces de parte de un pueblo extranjero que venía y los llevaba cautivos. En la cautividad se acordaban de Dios, clamaban para que Dios los rescate, Dios que es rico en misericordia lo hacía, y así esa especie de ciclo, ¿no? Sucede lo mismo acá, porque si uno se centra en todo lo que le logró Josías, dice, esto tiene que haber perdurado cientos de años, porque tiró abajo todo lo que era la idolatría, derribó todos los altares, buscó al Dios de David, y uno dice, bueno, esto tendría que haber perdurado años, y ¿sabes que no? Ni bien él empieza a terminar su reinado, el pueblo de Israel vuelve a los caminos de antes, vuelve a los caminos de antes. Y ahí es donde entra Habacuc. Habacuc, profeta de Dios, que conocía la historia y entendía ese ciclo vicioso que tenía el pueblo. Y claro, cuando Habacuc empieza a ver que todo lo que había hecho Josías estaba empezando a ser, para decirlo de alguna manera, en vano, en el sentido de que el pueblo volvía a sus caminos antiguos, Habacuc empieza su relato, y te pido que busques Habacuc capítulo 1, Habacuc 1, igual el versículo sale ahí en el PowerPoint. Habacuc empieza en el versículo, en los primeros versículos, haciendo una especie de reclamo a Dios, una especie de reclamo a Dios, y dice Habacuc, fíjate en Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Es una especie de reclamo de Habacuc, diciendo, Dios, ¿hasta cuándo voy a ver lo que tengo que ver?
¿Hasta cuándo voy a tener que ver destrucción? ¿Hasta cuándo voy a tener que ver violencia? ¿Hasta cuándo voy a tener que ver pleito? Parece que está hablando de Argentina, pero no está hablando de nuestro país, ¿eh? Está hablando de Judá. Pero Habacuc tiene un reclamo validero, o sea, un reclamo que es justo en cierto sentido, diciendo, Dios, esto es una cosa tremenda. Josías había logrado un reavivamiento espiritual y el pueblo vuelve a lo mismo y hasta peor. ¿Hasta cuándo voy a tener que ver como profeta todo esto? Tenés que hacer algo, Dios. Tenés que intervenir. Tenés que hacer algo. El problema es que Dios responde la oración de Habacuc, pero no como Habacuc pretende. Porque Dios le dice a Habacuc, ¿querés que intervenga? Voy a intervenir y voy a utilizar un pueblo que va a venir y los va a invadir, un pueblo muy particular también, porque no es cualquier pueblo, es un pueblo violento, un pueblo que va a venir y los va a tomar cautivos. Y claro, ahí Habacuc dice, bueno, pará, Dios, a ver, yo quería que intervengas, pero no era así la cosa. No quería que mandes a los caldeos a buscarnos y a llevarnos esclavos. El pueblo caldeo era muy violento en la forma de que invadía y tomaba esclavos y cautivos. Y ahí empieza una ida y vuelta entre Habacuc y entre Dios, como Habacuc diciéndole, Dios, yo te pedí que hagas algo, pero no esto. Pero llega un momento en el que podríamos decir que Habacuc acepta la voluntad de Dios, pero no solamente acepta la voluntad de Dios, sino que tiene una experiencia aún más profunda y espiritual en cuanto al hecho de entender que Dios tiene propósito para todo lo que sucede en nuestras vidas. Y termina en Habacuc capítulo 3, te pido que vayas ahí y ese va a ser el pasaje central de nuestra mañana, ya entrando en el estudio. Habacuc capítulo 3, versículos 16 al 17, al 19, un pasaje hermoso de la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 16. Acá lo estoy encontrando. Dice Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando de los caldeos que iban a venir, iban a invadir. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de su majada, y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Como decía, quiero que hablemos en esta mañana sobre características de una persona inconmovible. Habacuc acababa de escuchar que un pueblo los iba a invadir y los iba a tomar cautivos, un pueblo sangriento, un pueblo violento, y empieza ese ida y vuelta con Dios, reclamándole, diciéndole, Dios quería que hagas algo, pero no esto, hasta que relata estos últimos versículos que acabamos de leer. Te quiero compartir características de un inconmovible, de una persona que permanece fiel, aún sabiendo que son tiempos difíciles. En primer lugar, algo que creo que es importantísimo. Una persona inconmovible es una persona que tiene la capacidad de soltar todo lo que es pasajero. La capacidad de soltar todo lo que es pasajero. Queridos amigos, queridos hermanos, queridas hermanas, yo creo firmemente que inconscientemente en nuestra vida tenemos la tendencia a aferrarnos a cosas que son totalmente pasajeras, absolutamente pasajeras, y nos abrazamos a esas cosas pretendiendo que esas cosas pasajeras nos den capacidad de ser
inconmovible, que nos den seguridad, que nos den tranquilidad, que nos den paz, cuando no tienen la capacidad de darnos estas características. Si yo quiero ser un hombre, una mujer inconmovible, tengo que tener la capacidad de soltar cosas que son pasajeras, que no perduran, y por lo tanto no me pueden dar a mí la sensación o la seguridad, mejor dicho, de ser inconmovible. A ver, yo creo que hay un enemigo que nos lleva a esto de manera inductiva, nos trata de llevar a buscar la seguridad en cosas que no vale la pena. La Biblia lo dice claramente, y fíjate que acá Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los labrados, dice, aunque las ovejas sean quitadas y aunque las vacas no estén. Y la Biblia claramente dice que esto es algo común, desde aquel entonces hasta el día de hoy. Este pasaje que está ahora en la pantalla lo conocés de memoria. Si creciste en la iglesia, lo aprendiste a, no sé, a los 8 años como el rey que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Como digo, un pasaje absolutamente conocido, donde claramente nos dice lo que el mundo va a proponernos, no solamente en función de una búsqueda, sino también de abrazarnos a esas cosas, pretendiendo que nos den seguridad cuando no lo pueden hacer. Ahí remarqué deseos de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Y en esto de soltar todo lo que es pasajero, mira, en primer lugar, los deseos de la carne, esto es placer, el placer. A ver, creo que vivimos en una era en la cual hay una búsqueda desmedida, descontrolada del placer. Es muy particular trabajando con adolescentes y con jóvenes cómo esto se va afianzando cada vez más. La industria que más crece, pero por afano, es la industria del entretenimiento. Eh, pero por mucho, especialmente en este año. En este año se marcó aún más esto del entretenimiento. Tengo que buscar el placer personal. Tengo que buscar el entretenimiento, cosas para mí, que me den placer a mí. Pero mira lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Hablando de Moisés y una decisión que tuvo que tomar él, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es como que la Biblia te dice, vos querés aferrarte al placer, vos querés abrazarte al placer como búsqueda personal de tu vida, tenés que saber algo. El placer es absolutamente temporal. Es temporal. No dura. No dura. Vos te podés abrazar al placer y decir, esto me va a dar seguridad, le va a dar sentido a mi vida, esto me va a dar la capacidad de ser inconmovible, pero la Biblia te advierte, mirá que es pasajero el placer. Es pasajero. Dura muy poco. Dura muy poco. Pero no solamente el placer, los deseos de la carne, sino que en segundo lugar, el pasaje de 1 Juan dice los deseos de los ojos. Esto es las posesiones. Si te decía recién que vivimos en una época en la cual hay una búsqueda desmedida del placer, decime si no estamos en una época en la cual hay una búsqueda desmedidísima de las posesiones. A ver, yo lo veo en los medios, plantean esto de que si no tengo ciertas cosas no puedo ser feliz. Si no tengo ciertos productos, ciertas cosas que las industrias plantean como posesiones infaltables de mi vida, no puedo tener una vida feliz. Y es mentira, lo sabemos, pero inconscientemente uno cae en esa búsqueda. Mirá lo que dice la Biblia en cuanto a las posesiones. Un pasaje que es extremadamente claro, extremadamente claro. Te dice, mirá, nada has traído al mundo y sin duda nada podrás sacar.
Si yo dedico mi vida, si yo dedico mi vida a la búsqueda de las posesiones, tengo que saber algo. No me las voy a poder llevar. Eh, a ver, vos podés gastar tu vida, los 80, 90 años que quizás Dios te dé, y si esos años los gastás en la búsqueda de las posesiones como propósito de tu vida y como algo que te puede dar estabilidad, las posesiones no te la pueden dar, menos en nuestro país, menos en Argentina. No encontramos ahí la seguridad, no encontramos ahí la capacidad de ser inconmovible. Y la Biblia te dice, no te las vas a poder llevar, ¿eh? En el cajón no entran. Pero no solamente el placer, no solamente las posesiones, sino que el versículo dice la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Sabes lo que es eso? Es el prestigio. El prestigio. Si decía que hay una búsqueda del placer, hay una búsqueda de las posesiones, hay una búsqueda de prestigio en el día de hoy. Pero tremenda. En los adolescentes se ven las redes sociales. Quieren estar, quieren figurar, quieren tener seguidores, quieren... Hay una búsqueda de prestigio. En el círculo en el cual me desenvuelvo, de ser alguien. Mirá lo que dice la Biblia en cuanto al prestigio. Hablando de la eternidad, dice, pero mirá que muchos primeros en la eternidad serán postreros, y los postreros primeros. En otras palabras, la palabra de Dios te dice, lo que determina el prestigio en la tierra no determina el prestigio en el cielo. Son otros valores. El prestigio terrenal no tiene que ver con el prestigio celestial. Placer, posesiones y prestigio. Yo no puedo abrazarme a esas cosas pretendiendo en ellas encontrar la seguridad que necesito como hombre o como mujer, como hijo de Dios, y decir esto me va a dar la tranquilidad, la seguridad, la capacidad de ser inconmovible y que venga lo que venga, yo voy a poder permanecer firme porque estoy abrazado al placer, al prestigio o a las posesiones. Hay un versículo que resume esto que estamos diciendo. Dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa, y sus deseos pasa, y pasa rápido, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No está diciendo con esto que nunca vas a morir, sino que está diciendo que tu vida habrá marcado de tal manera a otras vidas y habrá tenido un propósito que permanece para siempre. ¿Cómo puedo ser inconmovible? Habacuc había recibido la noticia de que vendría un ejército invasor, violento, tremendo, que iba a saquear la tierra. Nosotros quizás estamos viviendo una experiencia diferente, pero estamos viviendo un tiempo muy particular. ¿Cómo puedo tener la capacidad de ser inconmovible? Tengo que tener la capacidad de soltar cosas que no me van a dar seguridad, que no me van a dar estabilidad, no me la van a dar. Puede darme una sensación ficticia de estabilidad, pero no perdura por mucho tiempo. Así que en primer lugar, la capacidad de soltar todo lo pasajero, pero en segundo lugar, la capacidad de abrazar al único que es eterno. Claro, a ver, si yo me suelto de lo pasajero, me tengo que dar vuelta y tengo que buscar abrazarme de otra cosa. ¿Y de qué me puedo abrazar sino de aquel que es eterno? Del único que es eterno. Del único que da esa sensación y esa seguridad de estabilidad, de seguridad, de ser inconmovible. Habacuc empieza diciendo, ¿te acordás? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. Pero mirá cómo sigue. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Dice Jehová, Él, dice, Él es mi salvación. Él es mi fortaleza. Él es el que me va a dar seguridad. Él es el que me va a dar tranquilidad.
Él es el que me va a hacer inconmovible, porque Él es inconmovible y yo estoy abrazado a Él. Fíjate que al final de este versículo dice, utiliza dos figuras. Dice, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjate que en el hecho de hace mis pies como de ciervas está en femenino. ¿Por qué? Porque habla de la cierva, del animal, la cierva, pero no del macho, de la hembra. Porque se dice que la hembra, la cierva, tiene una pisada mucho más segura. Por alguna razón tiene una pisada segura. Así que está diciendo Habacuc, me va a hacer caminar seguro. Y después fíjate que dice, y me hace caminar por las alturas, o la versión que leí antes, que es la Reina Valera 1960, dice, y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué dice esto? Cuando un ejército tenía o corría peligro de ser atacado, no podía caminar por las alturas, tenía que caminar por los valles, tenía que caminar escondido, porque corría peligro de ser atacado. Cuando dice en mis alturas me hace andar, en otras palabras está diciendo puedo caminar tranquilo porque nada me puede pasar. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación, y Él es el que me hace inconmovible. Suelto lo pasajero y me abrazo, me aferro al que es eterno, al que es eterno. Figuras increíbles y que yo puedo confiar, pero por completo. Yo puedo descansar, pero ciegamente, en esto de que en Dios voy a encontrar la seguridad, la tranquilidad, la paz, la capacidad de ser inconmovible. Esto es seguro por dos razones, y vamos ya entrando hacia el final del estudio. En primer lugar, por la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Bueno, una palabra larga, ¿no? Interesante, pero ¿qué significa? Simplemente significa que Dios no cambia. Dios no cambia. Ya que Dios es la perfección absoluta, no puede experimentar un cambio para mejorar, y un cambio para peor es imposible, es inconcebible. Dios no cambia. Y yo puedo descansar en que abrazado a Él voy a encontrar lo que necesito porque Él no cambia. Queridos, todo lo demás puede cambiar. La realidad mundial, la realidad nacional, la realidad familiar de uno puede cambiar. Dios no cambia. Es el mismo hoy, el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por eso me puedo abrazar a Él confiado, porque Él no cambia. Así que puedo confiar en Él y abrazarme a Él seguro porque Él es inmutable. Pero no solamente porque es inmutable. Acá tengo dos versículos que hablan de esto. Salmo 102, 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. Y Santiago 1, 17, en el cual la palabra es clarísima, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, no hay posibilidad alguna de que Él varíe o cambie de alguna manera. No hay posibilidad, no hay sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero en segundo lugar, me puedo abrazar a Él confiado y seguro por el cumplimiento de sus promesas. Y hasta agregaría a esto el cumplimiento seguro de sus promesas. Y vamos a leer un pasaje ya para terminar, no quiero hacerlo muy largo en esta mañana, pero te voy a pedir que vayas a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, y vamos a terminar leyendo unos versículos aquí que son muy claros en cuanto a él, que las promesas de Dios son seguras. Es Hebreos 6, 17, y terminamos con esto en esta mañana. Dice, por lo cual, Hebreos 6, 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, eso somos vos y yo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Me encanta esa frase. Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pasaje muy interesante, y fíjate que dice que aquellos que hemos acudido para asirnos, ahí está de nuevo esto de soltar las cosas pasajeras, pero abrazarnos al Eterno, los que hemos acudido para asirnos de Él, tenemos la seguridad de la inmutabilidad de Dios y del cumplimiento de las promesas, especialmente de aquella promesa que dice que un día estaremos en un lugar al cual Jesús ya entró como precursor, en el cual no habrá ni lágrima, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Es la esperanza eterna, la esperanza eterna. Y fíjate que en un momento, dice en el versículo 18, al final, tengamos un fortísimo consuelo, y dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta esperanza que nosotros tenemos es un ancla para el alma. Se puede levantar la tormenta más grande de mi vida. Pueden soplar los vientos como nunca soplaron. Las olas se pueden levantar, pero yo tengo un ancla en mi alma, y es la esperanza que Dios me ha dado, de que un día estaré en un lugar donde no habrá lágrima, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa esperanza es un ancla para el alma. Ahora, puse una frase acá, y espero que la entiendas. Puse, para hacernos pensar un poquito, de nada sirve un ancla si no se echa en el mar. Un barco puede tener un muy buen ancla, pero si no la echa en el mar, de nada le sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una esperanza, que es un día estar en un lugar en el cual no sufriremos lo que sufrimos aquí en la tierra. Pero yo tengo que en un momento de mi vida abrazarme a esa esperanza. No tenerla como simplemente un conocimiento o como una decisión que tomé en algún momento de mi vida, sino como una realidad vívida y una realidad de todos los días, una conciencia continua de que hay un momento en el cual yo estaré en un lugar donde todo va a ser muy diferente. Es la esperanza de vida eterna, donde Cristo ya entró como precursor, y eso me tiene que dar seguridad. Resumiendo, ¿cómo puedo ser inconmovible? Suelto lo pasajero, y quizás inconscientemente hemos estado tomando decisiones de abrazarnos a cosas que son pasajeras, el placer, las posesiones y el prestigio. Inconscientemente me abracé a ellas pensando que me pueden dar seguridad. No me pueden dar seguridad, no me pueden dar confianza, no me pueden dar esa necesidad de ser inconmovible. Suelto eso, pero me abrazo al inconmovible, me abrazo al inmutable y me abrazo a aquel que promete y cumple, y que un día me va a llevar a la eternidad, a vivir en un lugar en el cual no sufriremos lo que quizás sufrimos acá. Volviendo a la historia de Josías, no hace falta que lo busquen, pero Josías en una parte de su historia como que toma una decisión personal, pero que también se traduce o se traslada a una decisión nacional. Y en un versículo dice, y puesto en pie, el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto, de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén. Hubo un momento en su vida en el cual él decidió hacer un pacto con Dios, un compromiso con Dios, de vivir para aquello que realmente vale la pena vivir,
de no permitir que el mundo me venda lo que me quiere vender, y es esto de la búsqueda del placer, las posesiones y el prestigio. Y dice, y puesto en pie en su sitio hizo pacto, e hizo que se comprometieran a ellos todos los que estaban en Jerusalén. Un poquito volviendo a ese ejemplo del ancla, hay un momento en el cual yo tengo que decidir de una manera consciente para qué voy a vivir. Un momento en el cual voy a decidir en dónde voy a buscar la seguridad en mi vida. Si en lo pasajero o en lo eterno. Porque el mundo quiere que viva para lo pasajero y no voy a ser feliz ahí. No se puede. Solo puedo tener esa sensación y esa seguridad, esa confianza absoluta, abrazado al único que es eterno. Ya termino, lo dije 3 veces ya, pero ahora sí. No sé qué año estás viviendo, la verdad que no sé. Para mí está siendo un año muy particular, donde de repente todas las estanterías se movieron, se sacudieron, ¿no? Todo lo que era, todos esos andamios que uno forma en la vida, ¿no? Que te sostienen, pero que son al fin y al cabo frágiles, se cayeron todos. Y creo que es un muy buen tiempo para conscientemente repasar y evaluar la vida de uno y decir, ¿a qué estoy abrazado? ¿En dónde busco la seguridad? ¿En dónde pretendo ser inconmovible? Y quizás en esa evaluación te vas a dar cuenta que seguís confiando en lo pasajero. Seguís confiando en lo pasajero. En esta mañana te invito a que sueltes lo pasajero y te abraces al eterno, al inconmovible, al inmutable, al que siempre cumple sus promesas, a tu Dios, a tu fortaleza, y es el único que te va a dar esa seguridad que todos necesitamos. Terminamos con una palabra de oración en esta mañana. Te pido que cierres tus ojos y tenemos una palabra de oración ya para terminar y decimos, querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por las palabras de Habacuc. Ayúdanos a tener esa misma decisión en nuestras vidas de aferrarnos a ti, abrazarnos a ti, acudir a ti en este año tan particular y encontrar en tu presencia ese firme ancla del alma. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, yo no sé lo que están viviendo, quizás hay alguno que se encuentra en una tormenta en este mismo momento, con vientos que soplan, con olas que se levantan, la peor tormenta quizás de su vida. Que en esta mañana sienta ese firme ancla del alma al abrazarse a ti. Te agradezco, Padre, por esta oportunidad. Bendice a esta querida iglesia y a cada uno de los que lo componen. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana.